griterío de una multitud de pingüinos, desperdigados en los cerros semiocultos por la neblina. Casi siempre resulta un poco extraño ver a los pingüinos tan identificados con el mar, viviendo en lo alto de las colinas. Pero esta especie en particular, que son los pingüinos de barbijo, tienen esta especial adaptación de anidar y cuidar a sus polluelos, preferentemente en terrenos altos, aunque eso les signifique largas caminatas hasta el mar para buscar la comida. Los barbijos son los pingüinos más pequeñitos de la Antártida y siempre parecen los más simpáticos por la eterna sonrisa que tienen pintada en el rostro. Miden apenas 50 centímetros de alto, pero son excelentes nadadores, igual que sus parientes, los pingüinos de Papúa y los de Adelia. En el mes de diciembre, cuando comienza el verano antártico, los barbijos salen del mar para formar apretadas colonias en las que empollan sus huevos y crían a sus polluelos hasta los primeros días de febrero, época en que regresan al mar hasta el año siguiente. En el interior de sus colonias, los barbijos se muestran muy bulliciosos y sobre todo agresivos con los más pequeños, a quienes no dejan de picotear tan pronto los ven moverse. Los biólogos saben muchas cosas sobre los pingüinos de barbijo, pero lo único que no han podido averiguar es por qué esta especie en particular tiene la extraña manía de estirar los cuellos y agitarse en una especie de éxtasis cuando están en tierra. Lo hacen de rato en rato y parece que disfrutan con ello. Tal vez es una forma de llamar la atención de la pareja, o quizás simplemente una manera de decir que se sienten muy bien aquí arriba. ¿Quién sabe? Solo ellos podrían decirlo. Una antigua tradición iniciada por los australianos manda vestirse de frac para visitar a los pingüinos antárticos. Nosotros la cumplimos como un divertimento, pero también como un pequeño homenaje a la increíble capacidad de estas aves de sobrevivir en un continente donde muchas otras especies animales no lo hubieran conseguido. La caminata desde la orilla del mar hasta los acantilados donde tienen sus nidos no es nada fácil para los gordos pingüinos. Pero no les queda más remedio que hacerla, porque en sus estómagos llevan la comida para los polluelos. En las playas rocosas se encuentran los que llegan del mar luego de varias horas de pesca, con los que están a punto de ingresar en busca de cría. Para los pingüinos que bajan de los nidos después de estar 30 o 40 horas cuidando a las crías, llegar a la orilla es como un alegre recreo, que aprovechan al máximo antes de comenzar el trabajo. Y a veces, los que están saliendo del agua se quedan un rato a acompañarlos. Observando la actividad de los barbijos, una tarde vimos salir del agua a un extraño pingüino, que parecía un muchacho recién llegado de otro barrio. Definitivamente era un forastero, pero actuaba como si fuera el dueño de toda la playa. Su mechón rubio alborotado nos permitió identificarlo como un pingüino macarroni.
una especie que es común en las islas subantárticas, pero que rara vez llega a estas latitudes. A pesar de su conducta belicosa, los barbijos le permitieron quedarse en la playa, porque al menos estaba vestido de frac, que es el atuendo indispensable para considerarse un pingüino. Los macarroni prefieren los territorios de clima templado. Tal vez por eso este solitario muchacho decidió aventurarse hasta Isla Decepción. Pero nunca llegan a las zonas cubiertas de hielo de la Antártida. Lo que significa que si bien tienen un atractivo peinado y una conducta más desenvuelta, a nivel de adaptación no se pueden comparar con los sencillos barbijos, que sí saben vivir tanto en la cálida Decepción como en las frías llanuras antárticas. La Antártida se fue descubriendo poco a poco en el curso de sucesivas expediciones enviadas por diferentes países que abrieron las rutas al conocimiento de este continente. En el año 1773, el capitán James Cook fue enviado por Inglaterra para que investigara esa tierra desconocida y tomara contacto con los habitantes de la misma. Cook viajó al mando de 2 barcos, pero no logró avistar el continente antártico. Los inmensos témpanos se lo impidieron, así que regresó a Inglaterra, no sin antes escribir en su diario: el riesgo que uno corre al explorar una costa de estos desconocidos y glaciares mares es tan inmenso que me atrevo a decir que ningún hombre se aventurará nunca más lejos de lo que he hecho yo, y que las regiones que pudieran existir al sur jamás serán exploradas. A pesar de esta concluyente profecía de Cook, en los años siguientes otros marinos zarparon hacia el sur, siempre con el objetivo de llegar a la Antártida. Aquí vemos las rutas que siguieron Tadeusz Bellinghausen, en nombre de Rusia, Nathaniel Palmer, de los Estados Unidos, James Weddell y James Ross, de Inglaterra, y Dumont d'Urville, de Francia, todos en el siglo pasado. El esfuerzo de estos y muchos otros navegantes y exploradores hizo posible la conquista de la Antártida. Sus nombres se recuerdan hasta hoy en los mares, penínsulas, islas y bahías por donde pasaron, delineando poco a poco el contorno del misterioso continente. Pero hay 2 hombres más, cuyos nombres quedarían eternamente grabados sobre los hielos de la Antártida y en la historia de las heroicas exploraciones. Ellos son el inglés Robert Scott y el noruego Roald Amundsen, quienes se empeñaron en ganar una carrera que mantuvo en suspenso al mundo entero durante 4 meses. Hacia el año 1911, cuando las costas de Antártica ya habían sido exploradas, solo faltaba conocer cuál sería el primer país en hacer llegar una expedición hasta el mítico Polo Sur, el único sitio sobre el planeta donde el hombre aún no había posado sus pies. Scott y Amundsen, 2 curtidos exploradores de aquel entonces, aceptaron el desafío y cada uno preparó a su manera la gran expedición que los llevaría al centro del corazón de la Antártida. Amundsen buscó perros y trineos y entrenó a su equipo en el Ártico, donde aprendió muchas técnicas de supervivencia de los esquimales. Robert Scott, que no creía mucho en los perros, decidió conseguir caballos siberianos para llevar el peso del equipo y mandó construir trineos que serían tirados por sus propios hombres, con la secreta esperanza de que así avanzarían más rápido. Las 2 expediciones partieron con apenas días de diferencia desde la plataforma de hielos de Ross,
comenzaron su lento y penoso avance por la llanura antártica, tratando de recorrer los 1.287 kilómetros que los separaban de su objetivo. El grupo de Amundsen llevaba 4 trineos y 52 perros, a los que se iban comiendo uno por uno, conservando solo a los más fuertes para la ruta de regreso. Mientras tanto, Scott y sus hombres sufrían jalando los trineos con todo el equipo. Los caballos se les habían muerto a los pocos días de camino, así que decidieron dejar escondidas partes de las provisiones para recogerlas al regreso. Al final triunfó la experiencia. Amundsen llegó primero al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Plantó la bandera noruega en señal de triunfo e inició el regreso de inmediato. Scott llegó el 18 de enero cansado y hambriento, solo para encontrar la tienda de campaña de Amundsen y la bandera que le decía que había perdido la carrera. De allí en adelante, la competencia se convirtió en tragedia, pues al tratar de regresar, el clima se puso en contra de los exploradores, y Scott no pudo encontrar las provisiones que habían dejado en el camino. Así, tuvieron que resignarse a caminar quemados por el frío y hambrientos, hasta que ya no les quedaron más fuerzas. En los primeros días de marzo de 1911, Scott y los 3 hombres sobrevivientes de su equipo se abrazaron para esperar la muerte. Presintiendo el final, el valiente inglés escribió en su diario de viaje: "Toda esperanza debe ser abandonada. Esperaremos hasta el final. La muerte no puede estar lejos. Es espantoso. Ya no puedo escribir más". 7 meses después, los encontraron muertos y todavía abrazados, acaso en un último inútil intento de conseguir un poco de calor. Después de esa trágica carrera, ya no volvieron a haber competencias en Antártica, pero algunos países comenzaron a reclamar los territorios que habían sido pisados por sus exploradores. Para el año 1930, el mapa de Antártica estaba totalmente lotizado por los reclamos territoriales. Inglaterra proclamaba esta porción del continente como suya. Chile exigía esta otra, sobreponiéndose al reclamo inglés. Argentina marcaba casi la misma en sus mapas. Noruega pedía esta zona. Australia reclamaba 2 porciones. Francia una pequeña franja. Y Nueva Zelanda reivindicaba esta parte. El reparto de la Antártica era inminente. En el año 1948, el gobierno de los Estados Unidos de América propuso la internacionalización de la Antártica para convertirla en un continente destinado a la ciencia. Pero Chile se opuso y en cambio planteó un statu quo, es decir, dejar las cosas como estaban, para evitar conflictos de soberanía entre los países que aspiraban a territorios. Finalmente, cuando se firmó el Tratado Antártico en diciembre de 1959, las naciones acordaron congelar todos los reclamos y declararon a la Antártica como un continente reservado solo para la ciencia, donde están absolutamente prohibidas las actividades militares, las pruebas atómicas y los vertidos de residuos radioactivos. El tratado tenía inicialmente una vigencia de 30 años, pero se ha ido renovando indefinidamente hasta la fecha. Actualmente, hay 27 países encargados de respetarlo y hacerlo cumplir. El Perú es uno de ellos. Por ahora el destino del continente blanco está en manos del Tratado Antártico, pero será el futuro quien ratifique esta sabia decisión de las naciones. Estos son los colores de la noche en el Círculo Polar Antártico. Así se pinta el cielo a las 2 de la madrugada y así se encienden los hielos sobre el mar. Este atardecer durará hasta que comience el nuevo día, pues aquí
Durante 6 meses no se conoce la noche. Este es el momento en que nuestra montaña resplandece en el paisaje, mostrando toda su magnífica belleza. La nieve sobre ella brilla como si fuera oro puro, ofreciendo un espectáculo que jamás podremos olvidar. Porque estos son los mismos Andes de nuestra conocida cordillera sudamericana, que nos han seguido hasta aquí, hasta el maravilloso Círculo Polar. Cierta mañana, durante nuestra expedición a la Antártica, visitamos una colonia de pingüinos situada en las proximidades de la bahía Margarita. Allí había cerca de 10.000 pingüinos de Adelia, criando a sus polluelos y disfrutando de los últimos días de sol antes de regresar al océano. Al acercarnos a los pingüinos, caminamos entre ellos buscando algún ángulo diferente para grabar, porque ya teníamos bastante material sobre esta especie. Pero no encontramos nada nuevo para la cámara. Repentinamente, descubrimos en un promontorio algo que nos pareció verdaderamente sorprendente. Era un pingüino absolutamente diferente a todos los que habíamos visto antes. Su plumaje era blanco como la nieve, sin una sola de las plumas negras que distinguen a los adelias. Y estaba allí, frente a nuestros ojos, reposando como si fuera uno más de la colonia. Encontrar un pingüino albino es tan inusual como hallar una perla entre 1.000.000 de piedras en una playa. Si uno pasa sin prestar atención, tal vez no la encuentre nunca, pero si camina observando con interés, quizás sí tenga la suerte de tropezar con ella. Dejamos al pingüino junto con sus compañeros y nos alejamos de la colonia pensando cuánto se parece la Antártida a ese pingüino solitario. En un mundo cada vez más lleno de ciudades, de industrias y de contaminación, parece un milagro que todavía exista un continente virgen, intocado por el hombre. Resulta sorprendente que haya aún una tierra que conserve absolutamente intacta su belleza natural y que no haya sido repartida entre los pueblos de la tierra. La misteriosa Terra Australis Incógnita fue descubierta hace más de un siglo, pero resultó tan bella y sorprendente que los humanos no se han atrevido aún a maltratarla. La Antártica es como una perla escondida que pertenece a toda la humanidad. El único continente donde no hay guerras ni problemas. El último refugio de las criaturas marinas que casi hemos llevado al exterminio. Conservarla no es una obligación, sino un envidiable privilegio que queda en las manos de las generaciones del futuro.